El método de Howard Marks. ¿Por qué el principio de ciclos es la habilidad financiera más rentable y menos enseñada? Howard Marks comenzó a escribir cartas sobre el mercado en 1990 que nadie quería leer. Sus primeros memorándums tenían una lista de destinatarios tan pequeña que los podía contar con los dedos de una mano. No había demanda. No había audiencia. Nadie en la industria de inversión creía que el análisis de ciclos fuera una ventaja real comparado con los modelos cuantitativos y los análisis fundamentales que dominaban Wall Street en esa época. Hoy esos memorándums son leídos por los gestores de fondos más grandes del mundo antes de tomar cualquier decisión importante. Warren Buffett ha citado públicamente los principios de Marks como una de las influencias más importantes en su propia filosofía de inversión en los últimos años. No porque Marks prediga el futuro. Nadie puede hacer eso de forma consistente. Sino porque Marks entendió algo sobre los ciclos del mercado que la mayoría de los inversores prefieren no ver porque verlo implica actuar exactamente en sentido contrario a lo que la mayoría está haciendo en ese momento. Y actuar en sentido contrario a la mayoría es psicológicamente la cosa más difícil que existe en la inversión. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios financieros que construyen riqueza real usando como referencia los casos de personas que los aplicaron con resultados verificables. Hoy vamos a analizar el método de Howard Marks. ¿Por qué los mercados se mueven en ciclos predecibles en su dirección aunque impredecibles en su momento exacto? Los 5 indicadores que Marks usa para identificar en qué punto del ciclo está el mercado. Y la revelación del memorándum de 2011 donde Marks documentó que su retorno superior al mercado durante 4 décadas no venía de elegir qué comprar sino de saber cuándo el mercado estaba en euforia o en pánico, y actuar en sentido contrario en ambos casos. Quédate hasta el final porque ese memorándum específico de 2011, y lo que Marks describe en él como el principio más importante de toda su carrera, la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre qué habilidad financiera produce los retornos más consistentes a largo plazo. Para entender el método de Marks necesitas entender por qué la mayoría de los inversores pierde dinero de forma sistemática en los ciclos del mercado. El problema que Marks identificó en 1990. La mayoría de los inversores toma sus peores decisiones exactamente en los momentos donde el ciclo del mercado es más extremo en cualquier dirección. En el pico de un ciclo alcista el mercado comunica a todo el mundo que los activos seguirán subiendo. Los titulares son positivos. Las valoraciones están en máximos históricos. El consenso entre analistas es optimista. Y en ese momento la mayoría de los inversores compra más, motivada por la certeza emocional de que el crecimiento continuará. En el valle de un ciclo bajista el mercado comunica lo opuesto. Los titulares son negativos. Las valoraciones están en mínimos. El consenso es pesimista. Y en ese momento la mayoría de los inversores vende, motivada por el miedo de que las pérdidas continúen. El resultado sistemático de ese comportamiento es que la mayoría de los inversores compra caro y vende barato de forma consistente a lo largo de múltiples ciclos. No porque sean incompetentes, sino porque están respondiendo de forma completamente lógica a las señales emocionales que el ciclo produce en cada extremo. Marks identificó ese patrón y documentó que la solución no era resistir emocionalmente esas señales. Era tener un sistema de análisis del ciclo que produjera una lectura objetiva de en qué punto está el mercado independientemente de las señales emocionales que ese punto genera. Los 5 indicadores del ciclo que Marks USA. Marks documentó en sus memorándums el proceso específico que usa para determinar en qué punto del ciclo está el mercado en cualquier momento. Ese proceso se basa en 5 indicadores que no miden el precio de los activos, sino el comportamiento y la psicología de los participantes del mercado. El primero es la disponibilidad del crédito. Cuando el crédito está disponible fácilmente con condiciones favorables para cualquier tipo de proyecto sin importar la calidad del prestatario, el mercado está en una fase avanzada del ciclo alcista. Cuando el crédito se contrae y los prestamistas son más selectivos, el ciclo está en una fase de corrección o declive. El segundo indicador es el nivel de optimismo en los medios y el consenso de analistas. Marks documentó que cuando la unanimidad del consenso es optimista el riesgo es máximo porque significa que todo el capital disponible está posicionado en la dirección alcista, y no hay capital adicional que pueda sostener el crecimiento. El tercero es la tolerancia al riesgo de los inversores. En el pico del ciclo los inversores aceptan activos de baja calidad con retornos mínimos porque la percepción de riesgo es baja. En el valle del ciclo los inversores rechazan activos de alta calidad con retornos elevados porque la percepción de riesgo es máxima.
Esa desconexión entre riesgo percibido y riesgo real es la señal más consistente del ciclo. El cuarto indicador es la velocidad y el volumen de transacciones. Cuando el mercado está en euforia, el volumen es alto, y las transacciones se completan rápidamente sin due diligence suficiente. Cuando está en pánico, el volumen colapsa, y las transacciones se detienen aunque los activos estén disponibles a precios extraordinariamente atractivos. Y el quinto indicador es la narrativa dominante del momento. Marx documentó que en cada pico del ciclo hay una narrativa que justifica por qué esa vez es diferente, y por qué las valoraciones actuales están justificadas a pesar de ser históricamente extremas. Identificar esa narrativa y cuestionarla sistemáticamente es el ejercicio más poderoso del análisis de ciclos. La revelación del memorándum de 2011. En 2011 Marx publicó el memorándum titulado Lo más importante, que eventualmente se convirtió en el libro del mismo nombre. En ese memorándum reveló el principio central de su método con una claridad que ningún texto suyo anterior había tenido. Su retorno superior al mercado durante 4 décadas no venía de elegir qué activos comprar. Venía de identificar cuando el mercado estaba en la fase de euforia máxima y reducir la exposición de forma agresiva cuando estaba en la fase de pánico máximo, y aumentar la exposición de forma igualmente agresiva. Ese principio de contrarianismo cíclico no requiere predecir el futuro. Requiere leer el presente con más precisión que la mayoría de los participantes del mercado. Y la herramienta principal para esa lectura no son los modelos financieros. Son los 5 indicadores del comportamiento humano que Marx documentó como las señales más consistentes de los extremos del ciclo. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la habilidad financiera más rentable no es elegir el activo correcto. Es saber en qué punto del ciclo estás comprando ese activo. Y esas son 2 preguntas completamente diferentes que la mayoría de los inversores confunde como si fueran una sola. Marx construyó 140.000 millones bajo gestión, no prediciendo qué subiría. Prediciendo cuando el mercado estaba demasiado eufórico para seguir comprando y demasiado asustado para seguir vendiendo. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu mercado, en tu industria o en tus inversiones actuales, ¿cuál de los 5 indicadores de Marx te dice algo sobre el punto del ciclo en que estás operando ahora mismo? Y si quieres continuar aprendiendo los principios financieros que construyen riqueza real, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el mercado siempre está en algún punto del ciclo. Y la diferencia entre el inversor que lo sabe y el que no lo sabe es exactamente la diferencia entre comprar cuando el miedo es máximo y vender cuando la euforia es máxima, o hacer lo opuesto por las mismas razones emocionales que todo el mundo.